receptores. Vamos a ver. Compartir. Aquí nos menciona, cuando tengo una pesadilla y me despierto, de repente significa que el cuerpo liberó serotonina para despertar. Interesante. Esto de las... mira, es un poco más complejo, no es así tan simple. Vamos a ver cuando analicemos el seminario, pero en su sueño, voy a tomar unos minutos para esto, en el sueño nosotros tenemos fases, es decir, se divide en una fase N1, N2 y N3, y después una fase que se llama sueño REM. REM significa movimientos oculares rápidos, por decirlas en inglés. Siempre en ese REM es donde uno sueña. Usted todas las noches sueña, es decir, cada ciclo de estos, de N1, N2, N3 y REM, se tarda más o menos unos 80, 90 minutos. Depende de cuántas horas duerma, una persona puede tener entre 4 a 6 ciclos en la noche. Si usted, no sé si le ha pasado, se despertó en la madrugada, se volvió a dormir y se despierta soñando, o que le andan los pies o no sé qué, pero sí, ¿por qué cayó nuevamente en la fase del REM? Por eso es que sueña. ¿Qué pasa cuando tiene pesadillas? Las pesadillas generalmente se dan por privación de sueño, o usted tuvo un evento estresante y el cerebro queda con esa situación y después fue tanta la estimulación. Aquí es un conjunto, no es solo serotonina, libera la misma, lo que principalmente libera es glutamato, libera norepinefrina y sí un chispín ahí de serotonina. Dopamina también está agregado. Entonces, todas estas son sustancias predominantemente excitatorias y hacen que el GABA ya no esté controlando ese ciclo de sueño, y es donde se despierta. Y se despierta asustado, sofocado. Y hay otras, hay una cosa que se llama terror nocturno. El paciente siempre está con miedo, pero eso es por los niveles acumulados de ansiedad en el día, así que esos neurotransmisores sí predominen y descontrolen el ciclo de sueño. Entonces ahí es donde vienen las pesadillas. Uno puede tener una pesadilla de vez en cuando. Si usted, yo le pregunto a usted, ¿todos los días usted sueña? Si usted me dice que sí, quiere decir que su sueño no es de calidad, porque prácticamente solo pasa en REM. REM es fundamental para procesos de memoria. Hay gente que pasa del N1 directo al REM, eso es cuando está súper privado del sueño, pasa cansado todo el día. Entonces no le da esa secuencia al ciclo normal. Esto lo vamos a ver en neurobiología del sueño, pero más o menos le intenta explicar por qué es que usted siente ese terror, porque a veces no sé si se ha quedado con un parálisis del sueño, está durmiendo y quiere mover quiere mover la pierna, el brazo y no puede, comienza a rezar, si es religioso, cosas así. Entonces, más o menos eso pasa con las pesadillas también. Bueno, sí, siente un pánico y ve que al momento no lo consigue, usted todavía está durmiendo. Hay gente que no sabe, el cerebro, no sé si le ha pasado, póngale atención o vea a su mamá, a su primo, su hermano, se está durmiendo y va a hacer un movimiento como de contracción de los brazos. Se le conoce como mioclonías. El cerebro no haya como, es decir, está entrando en ese desbalance y no sabe, me voy a dormir, pero todavía estoy despierto. Entonces, en ese mecanismo comienzan a inhibirse algunas estructuras como el locus ceruleus y el tálamo hace unas activaciones. Y una de esas es esas mioclonías, esas son normales. Si ya las presenta durante el día, si ya son patológicas, es decir, despierto. O si eso ya le perturba el sueño, ya son movimientos anormales que se conocen en el sueño. Sueño bien interesante. Muy bien. Aclarar esto, ¿verdad? Estamos hablando, hoy vamos a continuar con esta parte que son las terminaciones receptores. Vean, yo le he mencionado de
receptores allá en la sinapsis. Pero cuando empleo este término de terminaciones, es decir, dónde finaliza, son como los sitios donde va a captar un estímulo externo o interno del cuerpo, ya no directamente en la sinapsis. ¿Ok? Entonces yo me voy a referir a los receptores glutamatérgicos, GABAérgicos, dopaminérgicos o receptores sinápticos para hacer la diferencia de terminación a receptores. A lo largo de aquí de la clase, sí, voy a mencionar solo receptores, pero se sobreentiende que estoy hablando de estas terminaciones. Vamos a entender por qué esa situación. Bueno, como estructuras, estas sí son algunas regiones específicas que han sido modificadas para captar un estímulo. Estos estímulos pueden ser diversos, pueden ser luminosos, pueden ser térmicos o pueden ser mecánicos. Para cada uno de ellos, su organismo desarrolló perdón, un tipo de receptor. Usted tiene que para la audición son frecuencias, son oscilaciones que hacen que aquí es el oído, pabellón auricular, conducto auditivo externo, aquí tiene la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Usted tiene un estímulo que es sonoro, es una onda vibratoria, choca con esos audífonos que usted se pone con alta intensidad, pues aquí su membrana timpánica anda rebotando, ta, 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 ta. Y eso transforma un movimiento mecánico por esta cadena de huesecillos y aquí internamente hay un líquido que se moviliza. Ese líquido movilizándose mueve unas partes nerviosas que son unos cilios y esos cilios se transforman de un estímulo de energía mecánica a energía eléctrica. Tipo una turbina cuando le cae el agua que lo moviliza y produce corriente. Pues eso mismo funciona en ciertas partes de su cuerpo. Uno es el oído, pero igual hay sensaciones que solo son térmicas y su cuerpo está adaptado para tener estructuras para recibir ese estímulo. O está helado o está caliente. Claro, estas se pueden alterar y dañar y ahí es donde personas que no estaban presionando se queman. Dice, me quemé, pero no sentí. Entonces ahí hay una lesión a nivel de las terminaciones receptoras. O a nivel del tracto de ese nervio hay algún problema. Estamos viendo eso adelante o con calor. ¿Verdad? Con esto del cambio climático, pues ya ni se sabe. También de la misma forma hay ciertos cambios que son odoríficos, es decir, químicos. Usted tiene a nivel de la cavidad nasal estructuras nerviosas que también son cilios, pero que se le unen sustancias químicas y él ya tiene la capacidad para reconocerlas. Claro, no tiene la especificidad de decir, esto es así como los colores, azul, rojo, amarillo, pero por lo menos lleva ese estímulo químico que lo va a transducir, ese es el término, de algo externo, bioquímico, a un impulso eléctrico. ¿Okay? Y obviamente los sabores, ¿verdad? También son sustancias químicas a nivel de la lengua y en el paladar. Usted tiene receptores o terminaciones receptoras que le permiten percibir. Esta es una distribución en la lengua de donde predominan estos sabores. Claro, en algunos de ellos puede haber una que otra papila que perciba, otro que no es, pero en la punta generalmente percibe más el dulce. Póngase el dulce ahí a nivel lateral anterior, pues el salado, el ácido, ya en el fondo lo amargo. Aquí algunos japoneses pues han descrito un sabor que se conoce como umami, que es, no sé si en algunas estructuras, productos, leí una cosa que dice ácido glutámico, pareciera el glutamato, pero es el componente que se le da a la sustancia química y ese sabor se percibe más en esta región. Hablaremos de eso también más adelante. Pero aquí mi objetivo es que su lengua está especializada, igual otras partes del paladar, en recibir estímulos específicos bioquímicos. Y aquí solo en el sabor. De forma así bien general, a esas terminaciones receptoras las subdividimos en externas o internas, ahí tomando su nombre de estereoceptores o interoceptores. Tal puede decir receptores externos o internos, como les sea más fácil. Dentro de los externos, los que les mencioné de esas imágenes, el tacto, el dolor, las sensaciones térmicas, las sensaciones del gusto, la visión, la audición y el olfato. Los sentidos, pues, en cada uno de esos
órganos o receptores externos. ¿Usted ha escuchado de los propioceptores? ¿Alguien tiene una idea de estos propioceptores? ¿Para qué nos sirven? Es como, no sé, como que yo siento cosas internas como cuando muevo un músculo y choca con algo dentro, algo así, como sensores internos en mi cuerpo. Exacto. Esto significa propiocepción. Es la movilidad interna, ya sea por músculos, por tendones. Usted ah, uno tal vez lo hace automático. No se pone a pensar, pues si estoy moviendo la pierna. O si hay cierta tensión en un músculo de forma involuntaria, pues usted puede percibirlo. Y eso, para activarlo, es a través de esas estructuras. Las analizaremos en detalle cuando hablemos de los propios sectores. Pero exactamente a eso se dedican, Kevin. Y tenemos los visceroceptores. Esos visceroceptores viene el término de vísceras, de órganos. Usted va a tener una sensación de plenitud, de estar satisfecho una vez que ha comido, de distensión abdominal, um, o de si hay hiperinsuflación pulmonar. Hay ciertos de estas estructuras que controlan y tienen que mandar una señal al sistema nervioso para alternarlo, decirle no, hay que equilibrar esas situaciones. Ahí vean la gran cantidad y lo que mencionamos sobre cada uno de ellos. O sea, es un sinóptico en a nivel. Estas terminaciones receptoras pues pueden ser o unicelulares, esta es una diversidad, aquí es la fibra nerviosa, la mayoría la vamos a observar aquí a nivel de piel, am, con su epidermis y su dermis, y también en músculo esquelético y tendones. Siempre algunas glándulas también tienen este tipo de estructuras, pero estos son algunos ejemplos que iremos analizando de cada uno. Si son unicelulares, si son pluricelulares, si responden a un estímulo de presión, si responden a vibración, si responden a estímulos pues térmicos. Y algo otro que nos vamos a tener asociados aquí al músculo, a la piel o incluso al hueso. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Veo una situación un poco más esquemática de cómo funcionan la mayoría de ellos. Este es un ejemplo general. Nosotros vamos a tener, póngale aquí a nivel de la piel, am, una estructura nerviosa. Esta es una terminación receptora. Vea que ella puede estar formada por tejido conectivo. No es mielina esto es un tejido conectivo que es especializado para captar vibración. Una vez que usted percibió, tiene su celular en la bolsa y hay un mensaje y le vibró, ahí usted activa estos receptores específicos que se llaman de Pacini, lo veremos más adelante. Pero esa estimulación mecánica en esa área de su cuerpo, pues se transmite y aquí en el centro, aquí hicimos un corte transversal de esta situación, tiene aquí sí la fibra nerviosa, pero que esa fibra nerviosa inicialmente está amielínica y a medida que se va extendiendo puede adquirir las características de mielinización para que el impulso eléctrico sea un poco más rápido. Esto también va a depender del tipo de estímulo. Pero vean, la vibración estimuló esto, esa vibración llegó aquí y tiene un mecanismo especializado para transformar eso en impulso eléctrico. Obviamente siempre es el proceso de movilización de iones, pero se va, aquí son ejemplos donde se mide la presión y se mide los potenciales de acción que puede estar generando desde este punto. Todo comienza aquí para transmitirse. Hay otras fibras que pueden ser sin estas estructuras, vamos a ver más adelante que son encapsuladas y no encapsuladas, es decir, que la fibra nerviosa esté desnuda por alguna situación o directa en la piel, por ejemplo, y pueda captar otro estímulo, sea de dolor, sea de presión, sea de tacto. Y va a ser el mismo proceso de transmitir lo que está sucediendo a un potencial de acción. ¿Para qué sirve eso? Para que llegue a su médula y después ascienda, pase por el tallo encefálico y su cerebro permite interpretar esto. Me están tocando, o me están poniendo una pistola, o bueno, fue bien trágico, o estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo calor. Para eso es que le sirve ese mecanismo de transducción. Aquí el mismo ejemplo cuando es mielinizado o amilínico. ¿Okay?
otro panorama sobre qué pasa con los estímulos pues, que son siempre externos, pero lumínicos, es decir, electromagnéticos. Ahí pues va a tener ciertas estructuras como los conos y bastones para captar ese estímulo, esa onda de frecuencia lumínica y después transformarlo por las neuronas ganglionares a que esto sea un impulso eléctrico. Pero usted tiene, por lo menos en su ojo, una capa nerviosa de 10 capas para transmitir cada uno de estos y al final alcanzar la estructura interna de esas neuronas y que se llegue a su corteza occipital y perciba, esas luces son pues muy brillantes, rojas, etcétera. Eso claramente depende del proceso, o igual de la cantidad de receptores de conos y bastones que va a tener en ese sentido. Y eso para la mayoría de los sentidos, gusto, tacto, oído, olfato. Esto es otro esquema en donde participa más la conexión entre cada una de las vísceras, ellas por el sistema nervioso autónomo, es decir, algo que usted no tiene total control, pueden mandar esos impulsos de distensión, de aumento de sustancias químicas para aumentar la frecuencia cardíaca, disminuirla, si hay mucho aporte, si hay, por ejemplo, bajo aporte de oxígeno, estimular el músculo liso para que haya broncodilatación o llevar a activación hacia el sistema del tallo encefálico para que yo hiperventile y así pueda ingresar más oxígeno y así mantener esos receptores adecuados. Y eso en cada uno de los receptores. Si hay, por ejemplo, usted toma mucha agua, está en una reunión y en el momento que tiene la distensión de la vejiga y eso lo va a obligar a que tenga el deseo de la micción, es decir, de orinar. Gracias a Dios eso es voluntario, ¿verdad? Usted lo puede controlar, se puede aguantar y después hace el proceso fisiológico de la emisión, pero es a través de los receptores que están, de los vicereceptores que están en todas estas estructuras que me permiten, pues, por lo menos inducir una respuesta a ese nivel. Con esto de los receptores, nosotros los vamos a clasificar y unas clasificaciones principales es por su función y otras por la estructura, es decir, por su anatomía. En cuanto a su función, pues ahí es bien simple. Los podemos clasificar como mecanorreceptores, es decir, cuando hay un estímulo de deformación, es decir, una fuerza externa, una compresión, cualquiera de esos, es decir, una fuerza mecánica, va a producir un estímulo eléctrico. Entonces, por eso mecanorreceptores. Ya veremos los ejemplos de cada uno de ellos. Termorreceptores es de lógica, es por cambios en la temperatura, si es frío o calor. Cuando hablamos de nociceptores o nocireceptores, también ya se acepta eso, ahora se acepta todo en la lengua. Nocicepción significa dolor, es decir, si usted percibió que se golpeó, es porque activó los nociceptores, generalmente en la región externa, ¿verdad? Pero usted tiene también nociceptores en las vísceras. Usted siente como que le duele algo abdominal, tiene un cólico, en el útero, la situación menstrual. Cada uno de esos es lo que le ayuda a percibir ese estímulo. Obviamente, él solo va a servir para transmitir esa situación y siempre por los neurotransmisores intervienen eh, endorfinas, neuropéptido Y, todo eso que va a influir para percibir esas sensaciones. Cuando hablamos de otra clasificación de receptores electromagnéticos, me estoy refiriendo a la luz. Que esos destellos sean captados por los conos y bastones que tenemos en la retina. Y nuevamente pase por las capas, activar las neuronas ganglionares. Y los otros son los quimiorreceptores. Como su nombre lo dice, aquí tiene que haber una alteración en la sustancia química para activármelos. Aquí es donde interviene el oxígeno, el CO2. Por ejemplo, si usted aumenta o quiere retener su respiración, puede haber un momento en que se va acumulando el CO2 y dice, no, activemos al centro respiratorio ya a nivel del su tallo encefálico y comienza nuevamente a hiperventilar. Obviamente esto unos atletas, etcétera, lo pueden modificar, pero no, al final ese instinto de supervivencia es modificación de estos receptores químicos.
para que entre más oxígeno y mantenga las células am, con esa producción. Ah, aquí van a intervenir pues las sensaciones en la lengua, en el paladar, en la nariz, en la cavidad nasal, en el bulbo olfatorio para percibir esto del olfato. ¿Ok? Hay otro esquema, pero que prácticamente habla de lo mismo, solo cuando lo estudie y le sirva un poco. Vea una situación esquemática, sobre todo en la piel, en donde va a encontrar la mayoría de estas terminaciones receptoras, que por su morfología, en la otra clasificación, usted los va a nombrar como encapsulados o no encapsulados. Realmente es lógico el nombre. Aquellos que tienen una estructura externa que hace que se encuentra alrededor de las fibras nerviosas, pues ahí le va a decir encapsulados o no encapsulados. En cada uno de ellos tenemos am, una variedad de terminaciones receptoras y esas las que en unos minutos analizaremos. Son algunos ejemplos: terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Krauss, de Meissner, de Pacini, el que vimos de la vibración. Es más o menos la distribución en la piel. Todos, la mayoría se encuentran ahí. Hay otros que son más específicos a nivel de fibra muscular o en el mismo tendón. ¿Ok? Pero ¿cuáles son, cómo enumerar esos? Vamos a comenzar con los no encapsulados. Es decir, no tienen tejido conectivo alrededor para transducir ese impulso, sino que llega siempre indirectamente por un estímulo mecánico hacia la terminación nerviosa. Y el primero es terminaciones nerviosas libres, ¿verdad? Así se le colocó. Tenemos los discos de Merkel y los receptores de folículos pilosos. Terminaciones nerviosas libres, en este esquema que le sale en el libro también, tiene las capas de la piel, en cuanto a la epidermis y la dermis. Y esto, que ve aquí como un árbol, pues son fibras nerviosas a terminaciones nerviosas libres, que una vez que llegó un estímulo aquí, que puede ser que se hizo presión, si usted cierra los ojos y le hago presión, pues va a percibir. ¿Por qué? Porque esto se estimula por un contacto. Esto se va a deformar, esto aquí, y va a alcanzar esa fibra. Ya ese estímulo ya está habilitada para transducir eso y llevarlo hacia su cerebro. Vea que rápido, usted se tocó y ya percibió, pero tiene una serie de fases para alcanzar esa interpretación. Aquí le cuida por dónde es que lo tiene distribuido, ¿vea? Prácticamente en todo. Las terminaciones nerviosas libres. Algunas de ellas pueden ser mielínicas o amilínicas para esa velocidad del impulso nervioso. Aquí hay un término que se conoce como tacto protopático. Ya que estamos hablando de tacto. ¿Cuáles son siempre los estímulos que va a determinar una terminación nerviosa libre? Pues uno inicialmente es el tacto, otro puede ser también dolor. Entonces vea, si siente dolor, usted funcionalmente dice que eso es un nociceptor, para no confundir eso. Yo le voy a consultar, o para términos de evaluación, cuáles son los encapsulados o cuáles son, por su clasificación estructural o morfológica, que hizo encapsulados y no encapsulados. Pero si le pregunto por su funcionalidad, ahí vamos a hablar de los otros mecanorreceptores, quimioreceptores, electromagnéticos y aquí mencionando el de nocicepción, es decir, el nocireceptor. Entonces, detectan las terminaciones nerviosas libres, dolor, tacto protopático, presión, cosquilleo, frío, calor. Vea también sensaciones térmicas. Entonces, podría decirle que también es un termorreceptor. Vea que una misma estructura por la morfología puede tener diferentes clasificaciones funcionales. ¿Pero a qué nos referimos con eso del tacto protopático? Es esa sensación así burda, medio que no es tan específica. Si usted está dormido y alguien le toca, o usted está con los ojos cerrados y yo le hago frote con alguna escobilla, estas sensaciones, sí, bien inespecíficas, se le conoce como tacto protopático. Obviamente ahí desde la sensibilidad va a pasar por los nervios raquídeos, llegar a la médula espinal y después ascender hasta que llegue a su corteza parietal. Tiene todo un trayecto. ¿Ok?
en ese sentido. Pero es que nos referimos con su dichoso tacto protopático, tratado por estas terminaciones nerviosas libres. Ve aquí le menciona dando golpecitos. Ahí puede hacer una estimulación, lógico, en la piel o alguna otra región del músculo puede estimular estas estructuras. De otra forma esquemática, aquí aislados, cómo va a alcanzar pues esos niveles en la epidermis. Puede llegar aquí incluso a la dermis, pero predomina aquí en la epidermis en lo más superficial. Por eso cualquier sensación que usted perciba está activando sus terminaciones nerviosas libres. Obviamente aquí estamos aislándola, pero ya ver todo el contexto con el resto de terminaciones nerviosas presentes en esas estructuras. ¿Okay? Terminaciones nerviosas libres, tacto, dolor, algunos de los estímulos principales. Otro receptor no encapsulado son los discos de Merkel. Como su nombre lo dice, son unas cúpulas que van a alcanzar pues la dermis. Cuando hablamos piel glabra, es aquella que está desprovista de vellos o de pelo. Por ejemplo, las palmas de sus manos, las plantas de sus pies, los labios. Entonces esas regiones van a tener alta densidad de estos discos de Merkel. La función de estos es para siempre captar tacto, pero vea, usted puede tener un tacto rápido, ahí estimula terminaciones nerviosas libres. Y hay un tacto en donde va a tenerlo sostenido, pero esa sensación de tenerlo sostenido, ahí es donde se activan estos discos de Merkel. Inicialmente pueden activarse ambos, terminaciones nerviosas y Merkel, solo que después hablaremos de estos términos a qué se refiere con adaptación lenta. Es decir, que para percibir el estímulo se tarda, para dejar de transmitirlo, se tarda un poco más. Yo puedo mantenerlo y él seguir percibiendo esa información, o usted llega a un momento en que está con algo sobre la piel y después deja de percibirlo porque esos receptores se han adaptado. Es decir, ya no transmite un impulso nervioso, pero lo quita y ahí sí percibió. Entonces esa movilidad en esas sensaciones es dada sobre todo por estos discos de Merkel, ¿okay? Informando sobre la presión en la piel. Aquí, pues, como hay todo un contexto en el esquema de la piel, más o menos lo encontraríamos aquí a nivel siempre de la dermis y alcanzando la epidermis. Ah, Aquí haga la asociación usted de encapsulado, no encapsulado y el tipo de estímulo que lo puede activar. Ya hemos visto pues, que este es más por presión. Imagínense ahí una punta de un lápiz o algo con punta roma, esa deformación que causa, usted tiene tanto las terminaciones nerviosas libres como los discos de Merkel. Van a ser activados ambos, solo que ya el nivel de transmisión inicialmente va a ser de las terminaciones nerviosas libres y después de los discos de Merkel. ¿Okay? Estos son una imagen que le presenta en el libro abordando ambas. Sobre todo el disco de Merkel, esas estructuras. No es que más un poco arcaico, ¿verdad? Pero lo que le muestra el libro de texto en este sentido. Muy bien. Otras ya imágenes microscópicas, por lo menos siempre de la piel, donde tiene esas cúpulas. Una misma figura puede tener diferentes discos y después transmitirlo hacia un tronco nervioso para que llegue a la médula y todo el trayecto que vamos a ir viendo. ¿Okay? Discos de Merkel. Otros no encapsulados son los receptores de los folículos pilosos. Estos, pues lo que van a percibir es un estímulo de movimiento, un estímulo mecánico. Si usted viene, por ejemplo, no sé, se depila las cejas o se arranca un cabello, usted va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque se estimuló esos receptores de los folículos pilosos. Veámoslo en un ejemplo. Aquí, en este esquema del libro. Ve que esas terminaciones están alrededor del folículo y una vez que, por ejemplo, usted se puede movilizar, usted se
el cabello lo hace por un lado, lo hace para otro, usted percibe esa sensación. Y esa sensación es porque eso se transduce, ese movimiento, a esta fibra. Y esa fibra viene am, a transmitir, ¿verdad? O sea, me estoy tocando la cabeza, ya llegó hacia la región parietal. Esto lo hace con los ojos cerrados, estoy moviendo para la derecha, estoy moviendo para la izquierda, hasta le da pues, sentido de orientación. Si se lo arranca, le va a dar dolor. Entonces ahí puede incluirles como mecanorreceptores y ese estímulo, como es una fibra también desnuda, es decir, no encapsulada, am, puede funcionar como nociceptor. ¿Sí? O sea, folículo piloso. Esta parte es bien simple, pero tenemos que comentarla. ¿Qué tenemos de los receptores encapsulados? Que quiere decir que ya hay una estructura que está alrededor de la fibra nerviosa. Hay unos denominados corpúsculos de Meissner. Estos, pues los encuentra nuevamente en la piel glabra. Ellos van a estar rodeados por una pila de células de Schwann. Eso solo para darle mielinización a esa estructura nerviosa. Pero vea para qué le sirven. Es para el tacto, pero ¿qué tipo de tacto? Ya me he mostrado dos que sirven para el tacto. Este sirve para discriminar entre dos puntos cuando a usted lo tocan. Es decir, si yo le pido que cierre los ojos, yo la voy a evaluar, le pido que cierre los ojos y yo le pregunto si percibe que le estoy tocando en dos puntos. Hago con mis dedos una estructura que tiene una separación adecuada y eso me permite transmitir ese impulso. Vean, puede ser que yo con ese estímulo esté activando las terminaciones nerviosas libres, los discos de Merkel, pero si yo quiero discriminar que me están tocando en dos partes, ahí sí utilizo los corpúsculos de Meissner. Esa es su función principal. O cuando usted tiene en la piel se le coloca algo rugoso, o algo liso, usted puede percibir esa sensación y todo ese estímulo de saber que si es rugoso, es liso, son varios puntos, eso se lo dan los corpúsculos de Meissner, esa información. Para eso le sirve. La estructura, solo para mostrarle, siempre tiene su tejido conectivo y ahí alrededor tiene las células de Schwann. Se encuentra en diversas partes, sobre todo en la dermis, para captar ese tipo de estímulos, de tacto entre dos puntos. Una imagen, pues, ya analizando la histología de este mismo corpúsculo de Meissner. Esta sería la parte, no está bien definida porque está interna la fibra nerviosa. Entonces, este es Meissner. Después lee esta teoría. Una imagen para aquí, por lo menos, no le voy a poner un compás ahora en las estructuras que me sirven solo para saber si usted tiene ese tipo de sensibilidad adecuada o no. Ahí coloco dos puntos. Hay diversas áreas del cuerpo que tienen mayor densidad a esto, ¿no? Sobre todo, si lo hago aquí por las manos, en la cara, en los pies, usted va a percibir a corta distancia. Pero si yo le hago, por ejemplo, en el dorso, en el muslo, incluso usted haga el ejercicio, tóquese con dos dedos separados, percibe como un solo estímulo, porque la densidad de corpúsculos pues es menos en esas áreas, a diferencia que lo haga aquí en la palma de la mano. Si lo hace aquí en el pulpejo, en los digitales, usted, aunque cierre los ojos y usted sepa qué está haciendo, pues son dos puntos que está percibiendo. Otra imagen histológica de esas estructuras. Solo presentándole así es difícil, ¿verdad? Aquí lo traemos en el contexto ya del que estamos viendo específicamente eso. Pero ya con el resto que veamos puede darle una confusión. Otro corpusculito. Pacini. ¿Para qué nos sirve Pacini? Este es otra terminación receptora encapsulada que se va a dedicar a las vibraciones, a eso que le mencioné del teléfono. Hay una prueba en donde yo le coloco un diapasón, una estructura que yo la coloco a vibrar y se la voy recorriendo ciertas partes de su cuerpo y ahí yo le voy preguntando si percibe o no.
eso me va a identificar algunos niveles de lesión en algunos puntos. Hay gente, por ejemplo, con diabetes mellitus que como se le dañan las fibras nerviosas por los altos niveles de glucosa que son dañinos, esto era bien frecuente con taxistas. Por ejemplo, el taxista que anda todo el día, ¿verdad? Con los pedales, el freno, esas cosas. O si tuvo un accidente y por alguna situación andaba en sandalias, chancletas y se metió un objeto cortopunzante, puede ser que no lo perciba. Aquí ya son varias estructuras dañadas, ¿verdad? Las terminaciones nerviosas libres, pero algo que se le afecta bastante es esto, de los corpúsculos de Pacini, no perciben la vibración y eso va lesionando y después aparecen con úlceras. Ya hay que debridarlas o si ya pues se ha descuidado mucho, pues con gangrena, etcétera, amputación de esto. Pero esa es una forma de cómo evaluar estas estructuras por vibraciones, ¿eh? Los receptores o corpúsculos de Pacini. Muy bien. Vean si le coloco esto y un de Meissner pues un poco complicado, pero aquí en el contexto así sería la imagen histológica de esta estructura. Corpúsculos de Pacini que nos sirve para vibración. Nuevamente otro ejemplo. Corpúsculos de Ruffini. Este es otro neurotransmisor, perdón, me concentro estas llamadas aquí. Este otro receptor encapsulado que su función es la de distensión, es decir, si usted le estira en la piel, si usted tiene un grado de estiramiento, sobre todo en el área de la piel, porque hay otro específico para músculos, ahí es donde va a activar este tipo de estructuras. Son movimientos mecánicos que hacen esos estímulos de activación. Pero bien, el mismo receptor de Ruffini, cuando tiene cambios de deformación en la piel, ahí puede ser activado. Pero este mismo de Ruffini tiene otra función, que es una función termorreceptora, es decir, es sensible al calor. Si usted está cocinando y esa sensación de calor la va a captar a través de estos corpúsculos de Ruffini, es decir, que tiene dos tipos de funciones. Una es esto de distensión o estiramiento y la otra es la función de termorreceptor, pero como un receptor de calor. Si usted tiene un receptor de calor, por lógica va a tener otro receptor que su organismo desarrolló para el frío. Y nuevamente está un poco más profundo en el tejido celular subcutáneo. Para percibir calor, pues esas son estructuras un poco más profundas, pero incluso la terminación nerviosa libre puede captarle calor. Pero ya cuando es intenso y necesita una respuesta más ágil, más rápida, ahí son estimulados los corpúsculos de Ruffini para estiramiento y calor. Pero para el frío, usted tiene otro que se conoce como corpúsculo de Krauss. La morfología de estos que son encapsulados es muy similar. Ahí va a depender el estímulo. Colocó un hielo, tuvo un golpe, esa sensación fría, pues la capta por Krauss, que es el nombre que se le da a ese tipo de receptores. ¿Bien? Muy bien. Lo que mencionábamos de los nociceptores que únicamente nos sirven para captar esas estructuras, esas sensaciones de dolor, estas están ampliamente distribuidas. Su cuerpo necesita saber de ese estímulo para defenderse. Incluso de calor, si no tuviera usted eso, pues si sigue con ese estímulo de calor, pues se va a dañar la piel, va a dañar los nervios. Entonces, para eso se diseñaron, o para eso lo diseñó su cuerpo, para defenderse y alejarse de eso que o está muy caliente o incluso está muy frío. Ambos pueden ser dañinos en ese sentido.